en pleno siglo XXI, con mucho avance tecnológico, pues todavía no hay una definición de lo que es un número, en especial un número natural. ¿Cómo es eso? Hola cibernautas de Multiversidad Matemática, nos encontramos hoy comenzando un nuevo programa justamente de Multiversidad Matemática que ahora pertenece a Educartes. Sí, a partir de hoy lo que vamos a estudiar es el álgebra. Vamos a hacer muchos vídeos relacionados en lo posible para abarcar todo lo que es el álgebra, incluyendo la álgebra moderna, y de esta forma vamos a estudiar de manera sencilla, rápida, elegante y sobre todo divertida lo que es esta parte tan hermosa de las matemáticas. Hoy vamos a comenzar entonces ya este primer tema del álgebra estudiando, como no podía ser de otra manera, la parte aritmética, la básica, que hoy vamos a hablar sobre los números naturales. En la introducción les mencionaba de que en pleno siglo XXI no existe todavía una definición clara y concreta de qué es un número, sino se ve el cómo. Hay una relación, claro que se estudian las relaciones de los números, pero yéndonos a una parte más filosófica, si quieren, ¿qué será un número? O en este caso, ¿qué serán los números naturales? En muchos vídeos de acá de la red justamente van a ver ustedes que cuando se les pregunta qué es un número o un número natural, se salen por la tangente. Y dicen los números naturales son aquellos que sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero eso ya es una aplicación práctica del número. No es la definición como tal de un número, en este caso de un número natural. Entonces, estos números, el origen como tal, por supuesto, se refiere a la época prehistórica, donde ya aquel ser humano tenía la necesidad de contar lo que él tenía, ¿no? Animales, plantas, huesos, lanzas, cueros, etcétera, etcétera. O sea, ahí surge la necesidad. O sea, salen los números por esa necesidad. ¿Y por qué serán naturales? Pues vienen prácticamente de la naturaleza. Todo lo que podemos ver, contar, eso es un número natural. Pero no es la definición de un número natural. Es simplemente el origen y el para qué sirve. Ahora, esas palabras que designan a un número, como decía Russell, serán sustantivos o adjetivos. Fíjense cómo estamos relacionando en este caso a la matemática con el lenguaje. En esa expresión, ese conjunto tiene 5 elementos. Este 5 está haciendo de adjetivo. Pero si nosotros ponemos 3 más 5 igual a 8, ahora este 5 ya no es un adjetivo, sino ahora es un sustantivo. Esto es adjetivo y esto es sustantivo. Noten la diferencia en estos números. Frege y Russell propusieron que es mejor definir a este 5 como un adjetivo y luego definir al sustantivo en términos del adjetivo. Pero a esto viene la oposición de Poincaré. Y Poincaré decía que para escribirlo así tal como está, era necesario saber primero qué es el 5. O en otras palabras, lo que significa 5 para contar en esta expresión. Como verán, los números no es solamente matemáticas. Aquí entra la lógica, entra la filosofía, ¿sí? Hay la filosofía matemática, que en algún momento lo veremos, entra la epistemología, la psicología y, por qué no, hasta la espiritualidad, que ustedes pueden ver cómo estamos relacionando dentro de Educartes. En el siglo XIX, la matemática prácticamente era más dogmática que la religión. Es ahí donde aparece desde Italia Giuseppe Peano, que lo pueden ver aquí. Peano, filósofo, lógico y matemático, y introduce la axiomatización dentro de la matemática. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significaban los números para Peano? A Peano no le interesa el qué es un número, en este caso un número natural, sino el cómo se relacionan entre sí estos números. Y es donde va a surgir los 5 axiomas de Peano que hasta el día de hoy se utilizan. Pero antes de estudiar esos axiomas de Peano, veamos ahora los números naturales.
Tenemos un conjunto, aquí están los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera, etcétera. Para muchos autores, los números naturales comienzan desde el 1. Inclusive para Peano, sus axiomas se fundamentan desde el 1. Para otros autores, incluye al 0. Tenemos aquí el 0 y el 0, 1, 2, 3, 4. Ahora bien, ¿el 0 estará incluido dentro del conjunto de los números naturales? ¿Qué dicen ustedes? En este conjunto de números naturales, personalmente creo que el 0 sí debería estar considerado. Porque fíjense, tenemos el conteo, hagamos la numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, luego viene el 10. Perfecto, aquí tenemos el 1, aquí es el 1, pero si el 0 no es parte del conjunto de los números naturales, ¿qué vamos a poner aquí? No existe. O sea, tiene que haber algo aquí adentro que, un símbolo en este caso, que represente al 0. Y aquí, con el 0 más, podemos formar el 10. El 11 no hay problema, ya tenemos acá el 1. El 12 tampoco. 1 y 2, 13, todos los números están. Pero si el 0, repito una vez más, queda excluido de los números naturales, entonces, ¿cómo formamos el 10, 20, 30, 40 y todos los números que contienen al 0? Fíjense que en los números naturales estamos contando, vamos a contar a partir de ahora desde el 0. 0 hacia adelante. Esto tiende hasta el infinito, ¿no? Pero así, número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito. Ese es el conjunto de los números naturales. Ahora bien, con los números naturales, ¿qué operaciones se pueden realizar? Y eso lo vamos a ver a continuación. En los números naturales tenemos dos operaciones básicas sencillas, que es la suma, la primera, y la otra es la multiplicación. Fíjense, vamos a sumar dos números naturales, cualquiera de estos, por ejemplo el 4, 4 más, por decirles, el 7, y como resultado tenemos el 11. 11 también pertenece a los números naturales. 4 y 7 ambos pertenecen a los números naturales y el 11 también es parte de los números naturales. Entonces se dice que este grupo es la suma, en realidad es un grupo cerrado, porque el resultado de la suma nos da otro número que también es parte de donde pertenecen estos números originales, ¿no? En este caso los naturales. ¿Qué pasa con la multiplicación? Multipliquemos también dos números, por decirles el 6 por otro número puede ser el 3. Tenemos 6 por 3, igual. 6 por 3, 18. 6 y 3, ambos números pertenecen a los números enteros o naturales, y el 18 también pertenece a los números naturales. Entonces, los números naturales también son grupos cerrados respecto a la multiplicación. Tanto la suma como la multiplicación son naturales. El resultado que va a arrojar son números naturales. Pero ¿qué pasará con la resta y la división? Restemos los números. Por ejemplo, 8, tenemos aquí el 8, menos, le pongamos menos 3. 8 y 3 forman parte, pertenecen al conjunto de los números naturales. 8 menos 3 tenemos como resultado 5, que también pertenece a los números naturales. Pero aquí surge un pequeño problema con la resta. A ver, si tenemos aquí 2 menos 9, esto es igual, ahí el problema. 2 menos 9 prácticamente no existe en los números naturales. O sea, no hay una solución, no tiene solución 2 menos 9. Y esto va a dar lugar a la aparición de otro tipo de números que lo vamos a estudiar en el siguiente vídeo. Se trata de los números enteros. Pero ahora decimos que 2 menos 9 no tiene solución dentro de los números naturales. ¿Y la división? Pongamos acá la división. Dividamos 8 entre 4, dos números naturales, 8 y 4. Resultado 2, que pertenece también a los números naturales. Sí, está bien. Pero si dividimos, por ejemplo, 7 entre 2, igual 7 entre 2, tampoco existe el resultado dentro de los números naturales. Es decir, la resta y la división no son operaciones cerradas
de los números naturales. Porque los resultados, como verán en este ejemplo, tanto de la resta como de la división, no se pueden hallar, ¿no? O sea, no existen aquí. 7 entre 2 dará como resultado la aparición de otro tipo de números, los números racionales, que también lo estudiaremos más adelante. Entonces, las operaciones básicas de los números naturales son la suma, la multiplicación. Y la resta, la división, depende. Si el resultado va a ser otro número natural, es válido como tal. Pero no siempre se cumple eso, como estos ejemplos que tenemos aquí. Ahora estudiemos los axiomas de Peano. ¿Qué dice Peano respecto de los números? Estos axiomas, son 5 en total, son sumamente sencillos y fáciles de entender. El 1 señala lo siguiente, que existe, fíjense, lo voy a decir en forma literal, existe el número 1 que pertenece a los números naturales. ¿Cómo sería matemáticamente esto? Existe los números naturales y dentro de esto hay el 1 que pertenece a los números naturales. Fíjense que Peano comienza con el 1 desde aquí. No toma en cuenta el 0. Se pueden reescribir estos axiomas de Peano cambiando los axiomas el 1 por el 0. Lo vamos a ver más adelante. Luego viene el axioma número 2. ¿Qué dice el axioma número 2? Todo elemento que pertenece a los números naturales verifica que su siguiente o sucesor también pertenece a los números naturales. Matemáticamente esto podemos expresar de la siguiente manera. Existe el sucesor. Aquí en muchos libros esta letra cambia. Luego le ponen phi, otros le ponen s, sucesor, otros le ponen el número x seguido encima por más, el sucesor. Hay muchas formas de representación. Pero lo que nos interesa es el concepto. Esto es sucesor o el siguiente número que viene. Por ejemplo, del 4 el que sigue es el 5, del 5 el 6, etcétera, etcétera. Esos son los números sucesores. Entonces aquí escribimos, existe ese sucesor en la aplicación de n sobre n, de los números naturales, tal que x pertenece a los números naturales, entonces su sucesor de x, también va a pertenecer a los números naturales. Ese es el segundo axioma de Peano. Este tercer axioma de Peano señala que 1, este número 1, no es sucesor de ningún otro número. Y fíjense con esto, al decir que 1 no es sucesor de ningún otro número, prácticamente lo está eliminando al 0, lo está sacando al 0, porque no existe el 0 dentro de sus axiomas iniciales de Peano. ¿Cómo lo escribimos matemáticamente este tercer axioma de Peano? Decimos, para todo x que pertenece a los números naturales, el sucesor de este x no es igual a 1. Eso significa que 1 no es sucesor de ningún otro número. Por tanto, es el número inicial, por ahí comienzan los números naturales. Cuarto axioma. Este cuarto axioma señala que si los siguientes o sucesores de dos números son iguales, entonces los números originales son los mismos. Matemáticamente, si x y y pertenecen a los números naturales y el sucesor de x es igual al sucesor de y, entonces no queda otra que x es igual a y. O sea, estamos hablando del mismo número. Ese es el cuarto axioma de Peano. Y el último, el quinto, este quinto axioma tiene que ver con la inducción matemática. Un subconjunto de n que contenga al 1 y que dado un elemento del subconjunto que también contenga a su siguiente o sucesor, entonces el subconjunto es igual al conjunto total de los números naturales. Y matemáticamente lo escribimos de la siguiente manera. Si A está incluido dentro de los números naturales, A es un subconjunto de los números naturales, que además cumple que 1 pertenece a A, está incluido en este subconjunto, y X pertenece a A, también pertenece al subconjunto A, entonces el sucesor de X va a pertenecer también a A, al subconjunto A. Esto significa que A es igual a los números naturales. Este es el principio de inducción matemática que en vídeos más adelante lo vamos a estudiar. La inducción matemática es todo un capítulo que lo vamos a ver. Entonces fíjense que tenemos los 5 axiomas de Peano,
tomando en cuenta, si quieren, a partir del 1, 1 hacia adelante. ¿Cómo se modifica esto cuando se incluye al elemento 0? Dentro de los números naturales lo ponemos al 0. Entonces, ¿cómo cambia? Ahí se dirá, por ejemplo, aquí que en vez del 1, el 0 pertenece a los números naturales. Otro será afectado aquí, que el 0 no es sucesor de ningún otro número. Entonces aquí lo pondremos que el sucesor de x no es igual a 0. Estamos cambiando los axiomas de Peano, incluyendo a 0. Otra parte donde cambiará, tendremos aquí que 0 pertenece al subconjunto A. Y con esos cambios ya incluimos al 0 dentro de los números naturales. Estos son axiomas, no se olviden. Y para finalizar este vídeo relativo a los números naturales, vamos a ver la definición que da Peano tanto a la suma como a la multiplicación. ¿Qué pasa con la suma? La definición de la suma. Peano lo expresa de la siguiente manera. Si a n más 1 lo llamamos el sucesor de n, entonces n más el sucesor de otro número, también natural, esto no es nada más que el sucesor de n más m. Esta es la suma. Por ejemplo, n y m tienen que pertenecer a los números naturales, n que sea igual a 3 y m que sea igual a 5. Pongamos así. Y reemplacemos aquí. Tendríamos n, que en el caso es 3, más el sucesor de m. M vale 5. Lo ponemos phi de 5. Y esto tendrá que ser al sucesor de n más m. N vale 3 y m vale 5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 más el sucesor de 5, que es aquí 5, el que le sigue es el número 6. Entonces le ponemos 3 más 6 y esto es igual al sucesor de 3 más 5, que en este caso viene a ser 8. Entonces aquí tenemos 3 más 6, 9, igual. Y el 8, aquí está el 8. El sucesor de 8 es el que sigue el 9. 9 igual a 9. Esa es la definición que da Peano para la suma, con estas fórmulas que son básicas para definir la suma. Veamos ahora la definición del producto en los números naturales. N por 1, esto va a ser igual a n, punto de partida. Ahora, n por el sucesor de un número m, esto será igual a n por m más n. Veamos si es que se cumple. Teníamos el ejemplo, n era igual a 3 y m era igual a 5. Reemplacemos. Aquí tenemos n, que sería 3, multiplicado por el sucesor de m. Le pongamos aquí sucesor de 5. Igual. N vale 3 por m. M vale 5. Y a esto le sumamos otra vez n. N vale 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 por sucesor de 5. Aquí está el 5, su sucesor es el 6. Entonces le ponemos aquí por 6. Igual. Aquí, 3 por 5, 15 más 3. 3 por 6, 18, igual 15 más 3, 18. Y así pueden ver ustedes que tanto para la suma como para el producto se cumplen estas igualdades, estas fórmulas que tenemos aquí. Es la base, si quieren, del concepto matemático de la suma y en este caso del producto. Y continuar hablando de los números naturales nos llevaría horas y horas y muchísimos vídeos de por medio. Pero aquí hemos sentado las bases principales, si quieren, de este conjunto de los números naturales. Fíjense que estoy hablando de conjunto, ¿no? La teoría de conjuntos de los números naturales que apareció con Cantor, otro gran matemático que a su debido tiempo lo estudiaremos. Y para acabar este vídeo, vamos a hacer un resumen de lo que significan los números naturales. Les decía que los números naturales surgieron en la prehistoria y se utilizan mucho para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algunos autores lo incluyen al 0. Desde mi punto de vista, el 0 sí debe pertenecer a los números naturales. Si no, ¿cómo formamos el 10 si no existe este elemento? No tiene sentido. Las operaciones básicas que existen en los números naturales son la suma y la multiplicación.
ambos son cerrados, porque cuando sumamos o multiplicamos, el resultado también pertenece a los números naturales. Pero no así con la resta y la división. La resta en algunos casos sí arroja resultados que son números naturales, pero en otros casos, dentro de los números naturales no está definido. Y ahí va a dar lugar a la aparición de otros números ya con signo, que son los números enteros que lo estudiamos en el siguiente video. Por otro lado, la división también. Hay algunos números, como ser el 8 entre 4, nos arroja 2, que pertenece a los números naturales, está acá dentro de este conjunto. Pero va a haber otros como 9, por ejemplo, entre 4. ¿Cuánto es 9 entre 4? Ya se sale de aquí, ya no pertenece a los números naturales. Y eso también va a dar lugar al surgimiento de otro tipo de números, que en este caso van a ser los racionales. Y así van a evolucionando, si quieren, los números de naturales a los enteros, enteros racionales, etcétera, etcétera. Lo veremos más adelante. Muchas gracias por su atención, mis queridos amigos y amigas. Si les gustó este video, pues apóyenme con un like y también suscríbanse al canal. Suscríbanse porque van a encontrar mucha información. Estamos comenzando hoy justamente el curso de álgebra y tenemos muchísimo por abarcar. Muchos vídeos. También compartan este material con sus amigos, colegas, compañeros de curso, avisan a otros docentes, etcétera, para que pueda ser un reforzamiento a lo que ustedes ya estudian dentro de las aulas de colegio o bien aulas universitarias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.